Bueno, estamos volviendo y tenemos dos invitados que les agradecemos muchísimo por venir, por estar acá. Tenemos a Ezequiel Ditofino, él es docente, investigador, químico, especialista en agua y en cuencas hídricas, si no me equivoco, lo dije bien. Sí, excelente. Hiciste toda la tarea. Yo traigo todo anotadito para no pifiarla. Y también está Lucas Enrico, que es docente de la UNC, es biólogo e investigador del CONICET. Así que bueno, muchas gracias por venir y bueno, la idea es poder conversar un poco sobre el tema de los incendios, que la verdad que es algo que nos viene preocupando un montonazo a todos, pero que nada, es muy importante tener información precisa, certera sobre el tema, que es algo en lo que se viene insistiendo un montón, pero también pensar políticamente qué significan estos incendios. Así que un poco con ese tono los invitamos. Sí, y más además como cordobeses nos tocaba hacer una mesa de lujo. Así sí, porque todo el mundo en todo el país hablan, pero bueno, nosotros nos toca muy de cerca. Así que nada, se quemaron más o menos 70.000 hectáreas, dicen, pueden ser más por las imágenes satelitales. ¿Qué nos pueden empezar a contar de eso? Además, viste que es como, dicen Cava, todos los porteños como que intentan hacer una referencia como 3 veces y media el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas canchas de fútbol, etcétera? Sí, porque por ahí el dato, viste, es como que no lo terminás de entender qué significa 70.000 hectáreas quemadas. Bueno, sí, efectivamente son datos que se están calculando todo el tiempo. Gente de CONAE, de INTA, además a quienes agradecemos muchísimo, a quienes trabajamos en sistemas naturales y socioecosistemas, este monitoreo constante que están haciendo, dicho sea de paso desde la ciencia pública también, para hacer este seguimiento, este monitoreo de lo que nos va pasando, ¿no? Efectivamente, hasta ayer eran más de 70.000 hectáreas en lo que va del año. El incendio que está actualmente activo en la quebrada de la Mermela, en la zona de Chancaní, ha avanzado mucho en las últimas horas. Eso no está cuantificado todavía, pero bueno, como parte de estas zonas un poco olvidadas de la provincia de Córdoba, también en este sentido hay como menos noticias, ¿no?, sobre este incendio, que es lo que suele pasar acá en Sierras Chicas, en las zonas más cercanas a Córdoba, que están además más pobladas. Pero sí, estamos en una situación crítica, una vez más en Córdoba, una cosa que se repite, si no es año tras año, es cada 2 años al menos que estamos sufriendo esto, y bueno, volvemos a caer siempre en lo mismo, ¿no? Sí. Parece increíble que no estamos aprendiendo nunca. Sí, parece. Bueno, desde mi lugar, un poquito, además de las cuestiones coyunturales inmediatas, estoy trabajando sobre los impactos a posterior que vamos a tener de esta cuestión, ¿no? O sea, no es solamente el incendio y la cantidad de hectáreas quemadas, que más allá de la magnitud y las comparaciones resulta inabarcable, inclusive para el que se lo pueden comparar con tantas canchas con tantas hectáreas comparado con tantas veces tal cosa, sino el impacto directo, ¿no? Es decir, bueno, ¿eso qué implica? Que se haya quemado y después los vientos y las precipitaciones, hoy que llueva, que todo el mundo rogando que llueva. Y hay otras cuestiones involucradas en relación a eso que tal vez puede resultar factible o favorable en un primer momento y después va a complicar bastante más el panorama. El hecho de que estemos, digamos, ingresando, y ya estamos ingresados al ciclo de la niña, que involucra sequías brutales, con un régimen hídrico que justamente por los problemas que viene padeciendo Córdoba hace años respecto a los incendios y la cantidad de territorio de bosque nativo ya perdido o comprometido seriamente, lleva a que, digamos, las condiciones, digamos, meteorológicas y climáticas puntuales y regionales han cambiado significativamente, ni hablar de todo esto que viene a acentuar un poquito más el problema a posterior. Yo, que me dedico a la parte de cuencas que provee a la ciudad de Córdoba, bueno, se va a ver seriamente comprometido. Es más, algunas cuestiones que tienen que ver con mediciones de índices de calidad del aire, que la mayoría de la gente en esto de decir, bueno, ¿yo dónde lo veo? ¿Dónde puedo? Bueno, eso se puede acercar, inclusive hay monitoreo a través del teléfono, que uno dice, bueno, la calidad del aire moderado, peligroso para grupos de riesgo, además. En estudios un poquito más puntuales y más cuantitativos respecto a esta cuestión, acompañan coherentemente el marco de situación y dan cuenta de una presencia de
por más que no haya vientos, por más que no haya precipitaciones, hay una presencia de cenizas, humos, partículas en el aire que incluso contamina. gente que vivía en zonas aledañas a la zona de los incendios notaba tos, alergia, que todo eso tenía que ver Absolutamente. con el tema de las cenizas. Ni hablar. Sí, las consecuencias son directas. Bueno, un poco del tema que queríamos hablar era preguntar sobre esas consecuencias. Vos mencionabas lo de la lluvia y yo desde la ignorancia así te la tiro de una. ¿Qué sería mejor, que llueva o que no llueva? Ay, qué difícil, Porque viste que muchas veces hablan de que se lava la tierra, que se inunda, pero uno que no tiene mucho conocimiento. Y a ver, que llueva siempre es favorable por la presencia de agua per se que hace falta y tiene que ver con ciclos normales o relativamente naturales y de estabilidad. No obstante, en esta situación puntual, porque también hay que ver, digamos, sobre qué óptica. Siempre va a ser favorable en un sentido y desfavorable en otro, y ¿qué más va a generar? ¿Más bien que daño? ¿Más bien que mal? ¿O más mal que bien? Digamos, en estas situaciones particulares es posible que generen más daño que beneficio. Que llueva. Que llueva. Más allá de que sí, va a aplacar, va a favorecer la presencia de humedad en el aire, va a permitir el control de los incendios y demás, que se puede discutir bastante, de que están siendo bastante premeditados. Hay toda una cuestión atrás que favorece significativamente, y podemos hablar cuestiones muy puntuales de la política, de algunos vínculos políticos y arreglos y acuerdos que han llevado a esta situación, porque es como que se incendia una parte y la otra parte ha quedado afuera y no es incendiable. Entonces, cuando las condiciones climáticas a veces son las mismas, entonces. Absolutamente. Entonces es bastante. Hay otros factores que quedan fuera de la ecuación a propósito y de los cuales podemos discutir, estar o no de acuerdo, pero que son. Y en este panorama, el hecho de que haya precipitaciones que no van a ser cuantiosas, encima que no lo van a ser, esas precipitaciones van a favorecer que, bueno, se arrastren y se lleve todo ese material al tener los suelos lavados, no hay filtración adecuada, además se arrastran todas las cenizas y todo este material que es sumamente nutritivo para el desarrollo de algunos organismos en los espejos de agua, algas, bacterias, hongos y demás, las algas que están absolutamente consolidadas y bastante difíciles de erradicar. No sería tan favorable en este marco de situación. Yo, perdón, una cosita, creo que coincidirá, Ezequiel, en esta situación, si tenemos que elegir entre qué lluvia además queremos, lo ideal sería desde el punto de vista ecológico, lluvias tenues, de pocos milímetros, pero que caigan tipo llovizna, antes que una gran cantidad de agua que caiga en tipo De tormentas, ¿no? Claro, porque todo termina en inundación. Porque esto hace que estos suelos que han perdido su capacidad de percolación, de infiltración, vayan absorbiendo de a poco el agua, y las especies que estamos viendo por la primavera que están empezando a rebrotar, en esta etapa las plantas rebrotan a partir de reservas que tienen de los años anteriores en sus raíces. Sí, porque ellas son divinas. Porque sí, son zarpadas. Sí, en el las sentido plantas son tienen, una cosa que no lo puedo creer. son cientos y millones de años de evolución, ¿no? Pero para respaldar, para apoyar ese crecimiento y que se vuelva a recuperar la vegetación, la forma de empezar a cargar los suelos de agua nuevamente para que esté disponible para esta nueva vegetación que va a venir ahora, lo ideal sería esto, ¿no? Que sean lluvias de pocos milímetros, que caigan de manera muy suave, para evitar estos procesos de erosión, de degradación y de arrastre de toda esta ceniza y estos nutrientes que después van a las cuencas, a los cursos de agua. Y bueno, ahí estará el tema que investiga más Ezequiel sobre la contaminación de las cuencas hídricas, ¿no? Y esto de que, o sea, hay sectores que le echan como toda la responsabilidad a los cambios climáticos o a que es todo el clima, qué sé yo, si también el presidente le echa la culpa a la cámpora, hace cosas como esas, pero sobre qué opinan que son las responsables o si es solo el Que de hecho, el igual, clima. ahí te hago una acotación así. O sea, sí, el clima es un factor, pero el clima no cambia porque sí. O sea, hay un sistema, que es el sistema capitalista, con su modo de producción, que está alterando las condiciones Estamos como climáticas. que no le importa nada. Entonces, decir que es el clima igual tampoco es liviano, pero hay consecuencias más. O sea, hay responsables más directos, además del clima. Es ¿Qué lo que opinan? todos un poco sabemos. A ver, nosotros esta semana presentamos un informe en respuesta a un informe que hizo la Sociedad Rural de Claro. Jesús María. A pedido de ella hicieron un relevamiento de los incendios en los últimos 12 años en la provincia de Córdoba, y
parte de ese documento lo que plantea es que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el clima, que hace que nuestros sistemas hayan tenido fuego históricamente. Y quienes trabajamos en ecología a nivel histórico, en biogeografía y en estas cuestiones de cómo fue la vida en el planeta desde hace cientos de miles de años, sabemos que hay un fuerte determinante en nuestros sistemas, que es esto de que somos sistemas áridos o semiáridos en la Argentina en general. Más del 60% de la Argentina es territorio semiárido. Eso quiere decir que tenemos fuertes limitantes desde el punto de vista hídrico. Podríamos decir que tenemos en general vegetación seca, del tipo seco, ¿no? Con otro factor que es fundamental en dinámica de fuegos, sean estos naturales o no, que tiene que ver con la estacionalidad en la que tenemos humedad en nuestro sistema. Nosotros tenemos sistemas claramente estacionales, con una época húmeda y una época seca. Eso hace que tengamos una época donde el riesgo de incendios es mucho mayor que otras. Son muy raros los incendios en verano, ustedes que vienen acá lo habrán notado, entonces se desarma muy fácilmente el argumento de decir que hay incendios de tipo natural. No hay tormentas en el invierno, no hay rayos que produzcan igniciones espontáneas en nuestra provincia, por lo tanto la incidencia de incendios naturales es cercana a cero. Lo que tenemos como parte, además, que se suma a esta cuestión del clima que nos caracteriza, es que el cambio climático traccionado por este modelo extractivista y este cambio climático antropocénico, sin duda, que tenemos claramente demostrado, aunque nuevamente tengamos a todos los negacionistas con nuestro presidente a la cabeza de estas cuestiones, hacen que estas situaciones se extremen aún más. Tengamos grandes olas de calor en medio del invierno que produce condiciones aún peores para lo que se va a venir en épocas como esta, septiembre, octubre, porque seguimos aumentando la deshidratación de nuestros sistemas cuando tenemos mucho calor en pleno invierno, ¿no? Eso hace que toda la biomasa que se acumuló durante la época de crecimiento, que es el verano hasta marzo, abril, quede ahí como, digamos, como carbón esperando que lo... Exacto, ahí a la espera de que surja una chispa que incendie, que prenda estos incendios. No está la vegetación, por supuesto, a la espera. La vegetación no quiere quemarse. La vegetación la vida, la diversidad en general, no tiende a promover este tipo de cosas. Y ahí es donde entramos, además, como especie, a hacer los desastres que estamos haciendo, porque, bueno, claramente sabemos que todos los incendios son intencionales, son de origen antropogénico y todos son políticos también, como dice la consigna, ¿no? Sí, Vos mencionaste algo respecto a las responsabilidades. Sí, justamente, siguiendo un poco a tono lo que está mencionando Enrico, más allá, por ahí, sí, políticos somos todos en realidad, ¿no es cierto? Por ahí el eslogan bueno, todo incendio es político, se va tirando más a la cuestión partidaria, ¿no? Y de cuestiones ahí un poquito a tener en consideración. La verdad que yo termino no solamente sorprendido, sino indignado en cierta manera cómo se gastan fortunas en anuncios publicitarios a nivel de gestión a distintos niveles, municipales, comunales, provinciales, nacionales y demás. Esto hace décadas en Córdoba viene sucediendo, donde el presupuesto está prácticamente dirigido a pauta publicitaria y medios, en vez de dirigirse muchísimo menos volumen de capital a soluciones concretas que podrían haberse... En toda índole, digamos. De toda índole, Sí. pero más en cuestiones que tienen que ver con... prioridades, ¿no? Establecer las prioridades. Las autovías, que en realidad no es una autovía, sino lo que tenemos es un corredor bioceánico para el vaciamiento de bienes naturales, no recursos naturales, son bienes naturales, y por definición la diferencia entre recurso natural y bien natural es clarísima, ¿no? Es decir, el recurso natural está hecho para ser explotado a más no poder, capitalismo exacerbado y recalcitrante, ¿no? En cambio, un bien natural está hecho para ser aprovechado sin destruirlo, o sea, Claro. aprovecharlo, no aprovecharnos Sí, de él. aparte. ¿no De es hecho, cierto? hay un chismecito. Nosotros en la Izquierda Diario evitamos referirnos a los bienes comunes naturales como recursos y siempre le decimos bienes comunes por este aspecto de son de todos. de la Y naturales y no es de nadie. Sustentabilidad, de la sostenibilidad de estos bienes naturales. Yo que me dedico, bueno, estrictamente, entre varias cosas, pero al agua.
y los cambios sustanciales y lo preocupante, ¿no? De cómo se ha reducido, digamos, a ver, en un caso concreto de obras que podrían hacerse, que ya lo he mencionado en varias oportunidades, el tema de la quita, digamos, de áridos y de sedimentos sobre los espejos de agua que están colmatados, están llenos de sedimentos. Puede llover cantidades industriales y no tenemos un dique ni un embalse que contenga el agua porque en realidad no tiene capacidad de agua. El otro día, justamente el sábado, pasé temprano a hacer unos muestreos y es una cancha de golf. Es una cancha, no hay agua. Es decir, y así lloviera lo necesario para acumular agua, los medios, ¿cuál es el punto de referencia? Qué bueno que llegó, el dique llegó a la cota. Eso es absolutamente irrelevante porque en realidad no es que llegue a un determinado nivel visual, no hay capacidad de agua en profundidad. Yo puedo pasar el dique caminando de una costa a la otra que me llegue el agua a las rodillas. Claro. Entonces no importa cuánta agua llueva, sino el déficit hídrico que tenemos de manera crónica porque no hay donde contener esa agua. Y se invierten en cuestiones como el acueducto del Paraná, donde se quiere traer agua para un déficit de Córdoba que solamente va a compensarlo en un 12% o menos. Agua de un río que tiene una bajante histórica y un déficit hídrico brutal, un estrés hídrico brutal. Con una pendiente positiva, es decir, hay que bombear el agua a Córdoba con un gasto de energía, además del desmonte y toda la cuestión que hay que derribar para poner 160 kilómetros de acueducto, y está detenido. Eso no se va a concretar. Sería el colmo, además, que si se concreta, mejor que quede así. Pero lo preocupante es eso, que se pone tanto énfasis en la publicidad y se presenta una narrativa entre dos posibilidades, ¿no? Avance, desarrollo o retroceso. Como si esas fueran las pautas. Si no hacemos agronegocios, si no generamos desarrollo inmobiliario, donde sea, así como después. Sí, o la pregunta también es desarrollo para quién, para los bolsillos de quiénes y las consecuencias quiénes nos las quedamos. Claro, pero quiénes quedamos con ese pasivo en pie. Después nos estamos quejando de las zonas, digamos, en las zonas grises o en los intersticios donde hay población en zonas que son incendiables y donde es muy probable de donde haya un incendio, y también lo he mencionado en otras oportunidades, es decir, lo doloroso no es que se quemen tantas hectáreas y que le llegue el incendio al patio de la casa y se le termine quemando la casa a un grupo de pobladores, sino que qué hace una población en un lugar donde no debería estar. También, sí. Entonces el análisis, el planeamiento físico y demás, y no faltan, estamos invitados dos profesionales que nos estamos dedicando, como hay otros que no podemos hablar por todos, solamente podemos hablar por lo que hacemos nosotros, o por lo que hago particularmente, y decir, gente que se está dedicando a dar soluciones. Yo empecé a ver desde el diagnóstico, el análisis del problema, diagnóstico, objeto de estudio, y ahora estoy trabajando sobre soluciones, las quiero presentar, y el gobierno quiere que se las lleve, digamos, ya terminadas, y no hay capitales que le interese dar, digamos, claro, sí. inversión a soluciones concretas. Claro, una pregunta que teníamos y que pensábamos es, bueno, ¿qué planes? Ya llegamos hasta acá. Es un problema haber llegado hasta acá, pero ¿qué planes tendrían que activar, por ejemplo, el gobierno nacional y el gobierno provincial para revertir, que incluso es una pregunta también, ¿se puede revertir esto? ¿Qué pasa con las consecuencias? Bueno, pero ¿qué más o menos para ustedes qué plan se debería activar? Para revertir. A ver, planes, el problema es multidimensional, por lo tanto el abordaje debe ser multidimensional. Y en simultáneo, no puedo abordar un tema hoy, mañana el otro, como se viene trabajando y gestionando en Córdoba hace un montón de tiempo, por eso no se soluciona nada, sino el abordaje tiene que ser en simultáneo. Esto, con esto, a la vez. Presupuesto. Ni hablar, o sea, por un lado. Pero el presupuesto que se requeriría sería mucho menor que el que se gasta en pauta publicitaria para presentar o disponer de una narrativa y que la gente se oriente en función de eso, se oriente o se desoriente en función a esa narrativa. Hay un comité de Cuenca que se está encargando particularmente de un proceso de saneamiento que, bueno, la verdad que está haciendo agua. no hay, hablando, digamos, en esos términos. Entonces no está teniendo el impacto que podría tener a corto y mediano plazo por la falta de pertinencia. Es como, yo siempre
presento la cuestión en términos médicos, ¿no? Porque a veces pareciera que los profesionales en las áreas en las que nos manejamos no tienen el suficiente impacto. Supongamos que alguien se quiebra una pierna, va al traumatólogo y el traumatólogo le dice, mira, querido, estás quebrado. Oh, yo quería que fuera, no sé, una fisura, una torcedura. Vos podés querer lo que quieras, pero estás quebrado. ¿Te guste o no te guste? Bueno, el diagnóstico de las situaciones que está padeciendo en Córdoba en cuanto a cuencas, en cuanto a bosque nativo, en cuanto a las condiciones de cambio de régimen hídrico, etcétera, etcétera, son estas. Nos gusten o no nos gusten. Y no hay mejor forma que tener un diagnóstico claro, certero, preciso para abordar y, digamos, generar un plan de acción pertinente, preciso, oportuno y sustentable, independientemente de quién esté gestionando. Entonces esto empieza a funcionar hoy y seguirá funcionando, esté quien esté y que le toque llevar adelante, digamos, los mecanismos de acción. Me parece que no se está consultando y los profesionales que supuestamente están encargados de esos planes de acciones y se van acercando más a cuestiones de acuerdos políticos y de favores debidos que a quienes deberían o tienen intención o tenemos intención hace años de presentar las soluciones y no tenemos cabida para eso. ¿Cómo podemos revertir o algo parecido a eso? Para mí hay algunas cuestiones también que son interesantes desde el punto de vista de la discusión política en un sentido amplio, ¿no? Primero, de rescatar la relevancia del Estado en esto. Porque si alguien no quiere Estado, bueno, fíjense lo que nos pasa cuando el Estado está ausente, ¿no? O está presente de otros modos. O está presente de las maneras que no querríamos que estén para cumplir con algunas cuestiones. Vemos, año tras año, cuando pasan estas cosas, que quien puede solucionar las emergencias es el Estado y el pueblo, ¿no? Yo no he visto empresas, por ejemplo, hasta el día de hoy. Se ven más vecinos de que otra hecho, cosa. Bueno, y eso por un lado. Después, ¿qué hace el Estado cuando tiene que llevar adelante políticas o invertir el dinero? Creamos la ETAC, por ejemplo, una superestructura que todavía no terminamos de entender bien para qué está, en lugar de direccionar más plata para los cuerpos de bomberos voluntarios que existen hace miles de años y a quienes no se les reconocen todavía derechos laborales, por ejemplo, pero además se los equipa de manera deficitaria en muchos casos y terminan dependiendo de las cooperadoras como hace 100 años atrás. Sí, y de la solidaridad de la gente. Negamos a las brigadas forestales, que para mí ahí hay algo súper interesante como fenómeno social en Córdoba, que tiene que ver con un concepto individual o un concepto colectivo del ambiente y de la sociedad como todo. Lo que yo veo desde las políticas estatales es que se prioriza lo individual. Está bien salvar las casas, está bien salvar los animales de la gente, está bien salvar la infraestructura de los campos, pero ¿por qué no podemos salvar el monte? ¿Por qué no queremos salvar el bosque, que sabemos que nos da un montón de estos bienes comunes de los que venimos hablando? Y quienes están ahí poniendo el cuerpo son las y los brigadistas, que son gente de los pueblos que surgen a partir de la ausencia del Estado en este tipo de cosas. Y hoy la decisión política clara del gobierno es negar la existencia de las brigadas forestales, por una u otra razón, que sería muy interesante también discutir, si es por cuestiones de seguro, si es por cuestiones de que no queremos meternos en esa lógica de construcción de poder ciudadano o qué es lo que hay ahí, pero hay toda una sociedad que respalda las brigadas forestales en las zonas de incendios actualmente, que banca económicamente y con toda la infraestructura que pueden a las brigadas para salvar el monte, y que desde el punto de vista del Estado están siendo ocultadas, puestas bajo de la alfombra. De hecho, tenemos incluso casos como el del compañero Lalo, que ocurrió antes de ayer, en la zona de Capilla del Monte, a quien detuvieron por estar ayudando a las brigadas forestales. Podemos discutir si en la línea ahí, media delgada entre la ley y no, por estar pasando un control policial, aunque le digan que se quede, pero ¿qué pasa si no? Están los vecinos ahí colaborando y llevando y trayendo a los y las brigadistas de la provincia. Y por último también, en esto de qué hacemos es cortar un poco con estos proyectos que hay que son
transversales a los partidos políticos dominantes, como por ejemplo los proyectos del IPLAN, con la extensión de los anillos de circunvalación concéntricos desde Capital hacia la Córdoba, llamémosle profunda, entre comillas, si nos gusta el término, de ir llevando rutas. La autovía de Punilla es un caso que atravesó zonas de bosque de categoría 1, categoría roja en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. ¿Eso era realmente prioritario o no? ¿Y hacia dónde nos llevan en estas discusiones los gobiernos o el poder concentrado sobre cuáles son las prioridades? Sociedad Rural, por ejemplo, nos dice que el mayor riesgo actualmente para los incendios son los bosques categoría roja. Eso es lo que ellos difundieron en los medios de comunicación a partir de este informe que pidieron. Cuando uno lee el informe, sorpresa, lo que dice el informe elaborado por los técnicos a quienes ellos contrataron es lo contrario. Los bosques nativos sufrieron menos del 5% de los incendios forestales en los últimos 12 años y más de la mitad de los incendios en la provincia fueron en áreas de pastizales manejados o en cultivos. Claro. ¿Sí? Entonces, también desde ese punto de vista, ¿qué instalamos desde la narrativa oficial, desde la narrativa de los medios? Es súper importante para ver hacia dónde queremos, hacia dónde debemos ir, ¿no? Sí, como esto de decir, hacer un buen diagnóstico real para pensar tal cual. Yo pensaba en esto que decía, nada, de Milei, perdón, pero fue la imagen del tipo todo militarizado en el avión. ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron cuando vieron eso? Descárguense. Yo siento mucha indignación con esas situaciones. La verdad sentía lo mismo cuando Cabandier venía a los incendios, también en su momento, con una campera que decía APN, Administración de Parques Nacionales. Es como que disfrazarse de ambientalista era ponerse una campera de parques nacionales. Claro. En este caso de Milei, bueno, peor aún, ni siquiera bajar a reconocer el laburo de los bomberos y de la gente que estaba ahí esperándolo, pero además desguazar el Plan Nacional de Manejo del Fuego, porque ponele que es lo menos importante que te baje a saludar. Los tipos en realidad a lo mejor ahí estaban formados por una orden y lo que querían era volverse a combatir el fuego, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, por ahí lo que nos interesa es qué pasa con el RIGI. Claro, ¿Qué pasa con el desguace del Plan Nacional de Manejo del Fuego? Entonces eso es lo que hay que cuestionar a Milei. Sabemos qué es Milei y qué representa ideológicamente o a qué aspira. Aspira a sacarle más de todo lo que le podamos sacar a los temas a partir de los conceptos de recursos naturales, ¿no? Sí, yo creo que también generó indignación la imagen de Milei no saludando, porque ya era un momento, era como, bueno, vino acá disfrazado, ya no caminó los territorios, no vio nada, no habló con ningún vecino, no habló con nadie, no anunció ninguna medida, ya lo único que quedaba era que más o menos se baje y diga gracias por el laburo que están haciendo y no lo hizo, o sea, creo que fue... Esperaron para declarar la emergencia, que tenga representantes en las cámaras que se retiraron al momento de votar la emergencia ambiental para Córdoba, un montón de señales que te demuestran eso, la banalización de estar en el programa de Susana Jiménez, en el momento en que Córdoba se sigue prendiendo fuego, un montón de cosas. Yo personalmente no puedo esperar mucho más desde ese punto de vista de él, ¿no? Lo que sí esperaría es que haya alguna política mínima ante catástrofes, donde de nuevo el Estado es la única herramienta de la que nos podemos asir, en la cual podemos prenderle una vela, ¿no? Que es justamente la que nos va a garantizar. Pasó en Bahía Blanca con las inundaciones. Yo creo que no podemos esperar mucho más, salvo que empiece a haber una presión social, porque sabemos que hay un consenso social sobre que esto tiene que parar, y así como fue la avanzada en su momento, a comienzo de año, sobre la educación, y la comunidad reaccionó, como vamos a reaccionar mañana en la marcha federal en defensa de la educación, bueno, probablemente con estas cuestiones también haya un poquito de ruido, ¿no? Y los mismos votantes le reclamen algo, alguna acción particular. En el caso, bueno, particularmente también no nos sorprende, digamos, lo que ha hecho el presidente era clarísimo. Me pareció inclusive hasta una falta de respeto que viniera para hacer absolutamente nada, porque justamente lo que hizo es ni más ni menos desviar la atención, la foto, el cuadro de situación y entorpecer las actividades que se estaban haciendo. No me sorprende de este personaje.
Lo que sí me preocupa es que no solamente que sucedió eso, sino que además el gobernador se tomó el tiempo de regalarse, hacerse un intercambio de presente, un poncho. Bizarro fue, bizarro. O sea, eso la verdad que suma mi indignación diaria respecto a estas cuestiones que no solamente rozan lo patético, sino una falta de respeto, ya una impunidad a la vista, que antes, bueno, tenían por lo menos el decoro de que no se notara tanto. Ahora hasta se publica y se le da espacio significativo a cuestiones banales como esta. Y no me sorprende tanto que haya pasado esto con el presidente, sino que hay que ver un poquito más allá y es la actitud del gobierno de la provincia. Que obviamente digamos, se orienta en función a lo que se establece a nivel nacional como si fuera favorable, cuando en realidad lo único que está haciendo es un acto y una mirada obsecuente respecto a las decisiones a nivel nacional, aplicando el RIGI. A ver, me llama poderosamente la atención que haya una incoherencia a la vista entre la aprobación del RIGI nacional adaptado a nivel provincial en la legislatura, cuando en realidad también se quiere aprobar o se quejan o se hace un reclamo a nivel legislativo en la provincia de Córdoba del manejo del fuego. Entonces se quiere hacer o se quieren generar mecanismos orientados a la gestión contra el fuego, pero se aprueba ampliamente el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es decir, está claro que esas zonas rojas o amarillas donde no deberían incendiarse, se terminan incendiando. Y las palabras de quien gestiona la provincia, que dice que no hay cambios de uso del suelo, sí lo hay. Porque por más que él diga que no, después eso va a parar a la justicia. Y el fiscal y los jueces dicen, bueno, ¿cuál es la zona roja y amarilla? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? Nada. Entonces, bueno, pierde una categoría algo que ya no está para tener esa categoría. No puedo no acordarme de cómo le respondieron a Tolchinsky, que dijo, tírenme un ejemplo. Bueno. Se le cagaron de risa. De todos los lugares donde hubo incendios. Es que eso demuestra como una falta de territorialidad, ¿no? O sea, de caminar, lo que decían antes ustedes, ¿no? Si vos recorres un poco los pueblos del interior de la provincia de Córdoba, cerquita, hay que irse 15 kilómetros nomás de capital, ya te empiezan a aparecer muchos ejemplos, ¿no? Sí, tenés Montecito, tenés San Miguel en Salsipuedes, tenés tenés Mendiolaza, casos muy claros de transformaciones que han ido ocurriendo en la cobertura de la tierra. A ver, ruta Córdoba-Carlos Paz, a la vera de la ruta, en un lugar donde había una reserva y además hay 2 edificios de 10 pisos. Eso lo vamos a empezar a ver en todos lados y nos sorprende. Y la verdad que no, eso está a la vista, es una cuestión premeditada, establecida y acordada hace rato. Y ahí, perdón, ¿no? Pero me parece que es interesante plantear ahí una responsabilidad que tiene que ver con la justicia, porque nosotros la dejamos siempre de lado, como que bueno, si hubo una denuncia, pero ¿cuándo va a actuar la justicia? Que tranquilamente podría hacerlo de oficio y no lo hace. Actuar de oficio cuando vemos algo y no vamos a esperar que venga una asamblea ciudadana a hacer un planteo que muchas veces es obviamente costoso. Hay que conseguir abogados que estén de acuerdo, compañeras y compañeros del área del derecho que estén de acuerdo en llevar adelante estos reclamos, cobrando muy poca plata o bueno, muchas veces de manera gratuita, porque también hay intereses ahí personales en que esas cosas se vean y se hagan públicas. Entonces por ahí necesitamos también una justicia que actúe de oficio ante estas cuestiones que son obvias. Cuando la justicia va a investigar a un funcionario por incumplimiento de sus deberes, ante estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo perdón porque nos están haciendo como que tenemos que cortar. Posta que me quedaría sacando información. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Mal, exactamente, sí. Estos temas. Sí, mal. Perdón, no sé si nos dan tiempo para que si quieren cerrar con algo cortito, me dicen que no, pero no mañana vamos a estar marchando y llevando este reclamo. Hay eso que lo poner quería el decir. Cuerpo, hay que acompañar y poner el cuerpo en estas cuestiones porque es fundamental, no solamente el acompañamiento y el reclamo, sino estar ahí presente físicamente para poder acompañar esta cuestión. Y algo cortito, uno me dice que sí, otro que no, así que así.
3 oraciones, si alguien No, quiere decir. eso de nuevo, también lo de mañana me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que es el sistema de educación y de ciencia estatal el que está muchas veces buscando esos datos que necesitamos para tomar decisiones basadas en evidencia, que sean serias y que tengan una visión amplia, ¿no? Multidisciplinaria, transdisciplinaria, donde se tenga en cuenta lo ecológico, lo social, lo económico, y esto de una visión que tenga en cuenta el bien común. Entonces creo que en ese sentido el sistema de educación y de ciencia públicos son fundamentales en Argentina, tenemos una historia de eso y somos lo que somos gracias a ese sistema. Y no por nada Milei lo ataca, porque sabe quiénes Sí, se sí. forman Y ahí. que las gestiones, digamos, tomen cartas en el asunto y escuchan a los profesionales que estamos dispuestos, trabajando y presentando las soluciones para facilitar las cuestiones. Así que bueno, mañana Nos esta veremos exigencia ahí. contra los incendios va a encontrar un lugar también en la calle y lo vamos a estar levantando. Así que eso, muchas gracias por venir.